Creo que todos, o la gran mayoría de nosotros, hemos disfrutado y gozado alguna vez en nuestra vida junto con amigos de un buen momento jugando a la famosa PlayStation, o bueno, para los que prefieren la PC, jugando desde ahí. A mí particularmente es algo que me genera mucha dopamina y de hecho creo que es el motor que mueve la industria de los videojuegos. Pero bueno, hoy no te quiero hablar específicamente sobre el placer que te puede llegar a generar los juegos digitales, sino que te quiero presentar algunos de los problemas cutáneos desencadenados a partir del uso excesivo de estos. Ahora, para hacerte un poco una intro sobre el tema, te quiero decir que las principales manifestaciones que se encontraron en este estudio de investigación se localizaron en las extremidades, sobre todo en las palmas y en los dedos de las manos, relacionados con exposiciones prolongadas y repetitivas, sobre todo por fricción y trauma, así como sensibilidad alérgica de contacto. Afortunadamente, todas las lesiones que te voy a mostrar son reversibles con el cese de la injuria que las provocan. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre este tipo de lesiones? Bueno, porque pensar en ellas permitiría evitar métodos diagnósticos y tratamientos no necesarios y abriría la posibilidad de introducir en la consulta el tema de consumo excesivo de dispositivos electrónicos y pantallas en niños y en adolescentes. Ahora sí, vamos con las lesiones. Esta información que te voy a dar en este momento es extraída de un artículo de Intramed. ¿No estás cansado de tantas publicidades en YouTube? Y no solo YouTube, sino también en cualquier lugar en internet al que vayas, siempre habrá una publicidad. Así que descarga ahora Brave con el link que te estoy dejando abajo en la descripción del video y en el primer comentario y disfruta de un navegador sin publicidades y más rápido que la competencia. La primera lesión es la hidraadenitis palmar de PlayStation. Hasta la fecha se han registrado 2 casos de hidraadenitis palmar de PlayStation descritos en la literatura. El primero, publicado por Casrae y colaboradores, informa a una niña de 12 años totalmente sana con pápulas y nódulos eritematosos firmes, aislados con intensa sensibilidad en las superficies palmares de ambas manos de inicio agudo. Estas lesiones se desarrollaron después de un juego intenso prolongado con agarre firme de la PlayStation. Básicamente, ¿qué es lo que se vio? Bueno, se observó una infiltración, o sea, una invasión de células de tipo neutrófilo. Si no sabes de qué te estoy hablando, mírate este video que te dejo acá arriba. Son células blancas que utiliza nuestro cuerpo para defensa. Esta infiltración se dio sobre las glándulas sudoríparas en ausencia de infección. Generalmente este tipo de células aparece cuando hay un proceso infeccioso, o sea, descartado la infección. Punto positivo para el videojuego como causa. La abstinencia de los juegos de consola durante 10 días logró la resolución completa de las lesiones. El segundo caso fue un niño de 14 años que se había sometido a un trasplante de médula ósea por leucemia linfoblástica aguda que se presentó con múltiples nódulos eritematosos dolorosos bilaterales sobre sus palmas, especialmente sobre el pulpejo de los dedos, después de jugar en su computadora durante varias horas al día. No se informó ningún otro tipo de síntomas y estaba afebril. El caso también fue confirmado mediante histopatología y el cese del videojuego condujo a la resolución espontánea de las lesiones dentro de 2 semanas. Cabe aclarar que estos 2 pacientes no habían participado en ningún deporte o ejercicio físico recientemente y se presentaron con afección palmar aislada. Se postula entonces que la hidraadenitis palmar por PlayStation es inducida por el agarre firme y continuo de las agarraderas junto con la pulsación repetida del botón, lo que provoca oclusión de las glándulas sudoríparas combinada con sudoración palmar excesiva debido a la ansiedad durante el juego. Vamos con otra. Hiperpigmentación periorbitaria, o en castellano, las famosas ojeras. En todo lo que va de la historia de los videojuegos, se realizaron muchas investigaciones en relación a la conexión que existe entre la privación del sueño y el consumo excesivo de juegos. En 2001, ya hace bastante tiempo, se realizó un estudio de corte transversal en Japón por Tazawa y Okada sobre los signos físicos asociados con privación del sueño y juegos excesivos, definidos como dedicar más de 1 hora al día a juegos de televisión. Su investigación incluía un total de 1.143 escolares de entre 6 y 11 años de edad
y también sus padres fueron incluidos en el estudio. Conforme a los resultados, ambos jugaban juegos de computadora más de 1 hora al día y la falta de sueño estaba relacionada con una mayor prevalencia de ojeras oscuras en el 14,4% en los niños. Además, se descubrió que los niños pasaban más tiempo en juegos de computadora que las niñas y tenían en consecuencia una mayor prevalencia de hiperpigmentación periorbitaria. Pulgar de PlayStation. El pulgar de PlayStation se define como una lesión por esfuerzo repetitivo causado por uso excesivo de videojuegos con la consola de PlayStation. La afección se observa con más frecuencia en niños y en adolescentes. Típicamente, esta lesión se manifiesta como ampollas dolorosas localizadas en las puntas de los pulgares, así como pápulas hiperqueratósicas liquenificadas en la cara lateral de los pulgares. Ambos sitios corresponden al sitio exacto de presión recurrente y fricción con el controlador de PlayStation. Suele ir acompañado de alteraciones de las uñas como la onicolisis, que recubre la hiperqueratosis, y hemorragia punteada en la dermatoscopia. Evitar el mal uso de PlayStation conduce también a la resolución de las lesiones. Labio de PlayStation. Escuchate esta. Este caso de labio de PlayStation fue descrito ya hace un par de años por Inglis y colaboradores e involucró a un paciente con ulceración severa y sangrado del labio inferior. La condición se asoció con mordidas intensas, masticar y chupar el labio inferior durante un juego estresante de PlayStation. No solo esto, sino que el paciente también refirió fatiga de los músculos de la mandíbula. Dermatitis alérgica de contacto. Se ha descrito en la literatura hasta la fecha un gran número de casos de dermatitis alérgica de contacto causada por el uso prolongado de controladores de videojuegos, teclado reposa muñecas, mouse y alfombrillas para mouse mientras se juega. Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, principalmente se da por el níquel. El níquel es uno de los alergenos más comunes responsables de la dermatitis de contacto alérgica inducida por computadoras portátiles, mouse de computadoras, uso de controladores de Xbox, teléfonos móviles y iPad tanto en adultos como en niños. La presencia de níquel usando dimetilgloxima o DMG y la prueba de mancha de hidróxido de amonio se ha demostrado en las partes metálicas de la superficie de estos dispositivos. Aunque se prohibió por ley el uso de la concentración máxima de contenido de níquel en productos con contacto prolongado con la piel en un gran número de países durante las últimas décadas, se especula que las condiciones húmedas y cálidas como la sudoración de las manos puede acelerar la aparición de dermatitis alérgica, especialmente al intensificar la penetración de alergenos en la piel. Clínicamente, la dermatitis alérgica de contacto en los jugadores se presenta como eritema y descamación localizados en la palma de la mano dominante y en la superficie palmar de los dedos, especialmente en el pulgar. También es común el chasquido de las yemas de los dedos. Pueden producirse sangrado y fisuras dolorosas en casos graves y el tratamiento consiste, como en todos los casos, la abstinencia de jugar o si no, cubrir la superficie con un equipo de protección. Dermatitis por pantalla. Desde finales de la década de 1970 se notificaron síntomas de la piel del rostro relacionados con la exposición crónica a unidades de pantalla visual, principalmente en Escandinavia. El examen físico de estos pacientes evidenció lesiones similares a la rosácea, caracterizadas por eritema, edema, pápula o pústulas, acompañadas de síntomas subjetivos de dolor, picazón y sensación de calor, imitando una quemadura solar. Desde entonces se hicieron varios estudios tratando de estudiar este tema, llegando a la actualidad en la que la dermatitis por pantalla se reconoce como una dermatosis como resultado de factores no irritantes específicos en pacientes con factores de estrés dérmico y psicosocial de la piel hiperreactiva. Además, ninguno de los estudios sacó conclusiones definitivas sobre si la radiación de campos eléctricos o magnéticos de los VDT es capaz de infligir cambios cutáneos.
Eritema ab igne. Este eritema ab igne es una dermatosis telangiectásica fija, pigmentada, eritematosa reticular libeloide como consecuencia de la exposición a la radiación térmica infrarroja prolongada y recurrente a calor submáximo insuficiente para producir una quemadura en la piel. Aunque históricamente esta condición solía ser observada en las piernas y la parte interna de los muslos de pacientes ancianos sentados cerca de fuentes de calor, más recientemente, el eritema ab igne se ha descrito en pacientes que utilizan dispositivos electrónicos portátiles, incluidos ordenadores portátiles. Las características del eritema ab igne inducida por una computadora portátil han sido descritas en una revisión de 2012 por Riai y Cohen. El eritema reticulado a menudo se localiza en los muslos, donde puede colocarse una computadora portátil. Otros sitios de afección incluyen la región abdominal y el pecho. La colocación de la computadora portátil en los muslos lleva a la oclusión de las rejillas de ventilación y permite la exposición directa a los elementos calefactores del portátil. La lesión es típicamente unilateral y se centra en el muslo izquierdo porque las unidades ópticas de las computadoras portátiles se encuentran en el lado izquierdo. Otras posibles fuentes de calor son la famosa CPU, la unidad central de procesamiento, la unidad de procesamiento gráfico o GPU, la batería y el extractor de ventilador de ventilación. Temperaturas leves a moderadas entre 43 y 44 grados centígrados, que generalmente son generadas por las computadoras portátiles modernas, son capaces de inducir esta afección cutánea. Las laptops con procesadores más potentes pueden alcanzar temperaturas de 50 grados centígrados dentro de varias horas, mientras que las computadoras portátiles utilizadas para procesos gráficos como los videojuegos, o sea las computadoras gamers, pueden generar temperaturas que alcanzan los 70 grados centígrados. A diferencia de otras fuentes de calor, hasta la fecha no se han informado neoplasias cutáneas malignas en el eritema ab igne inducida por portátiles. La interrupción del uso de la computadora portátil en los sitios involucrados generalmente conduce a la resolución gradual y completa de las lesiones en 2 a 5 meses. Escuchate esta: nintendinitis ulcerosa. Tras la introducción de la primera consola con 3 gráficos dimensionales en 1997, Nintendo 64 y especialmente después del lanzamiento del juego Mario Party, se informaron más de 90 casos de nintendinitis ulcerativas. El juego mencionado anteriormente requiere rotación rápida del joystick con el pulgar y los jugadores descubrieron que era más rápido frotar el joystick con la palma. Este microtraumatismo repetido en la palma de la mano resultó rápidamente en ulceración palmar central. Los informes llevaron a la empresa a entregar guantes protectores a millones de propietarios de juegos. Dermatosis por fricción. Se han informado varias variantes de dermatosis por fricción con diferentes términos. Todos ellos son causados por el uso diario, repetido y prolongado de consolas de juegos y hardware informático. Lewis y colaboradores describieron la palma de computadora como parches crónicos, asintomáticos, bien definidos, eritematosos y blanqueables con telangiectasias en el área cubital de ambas palmas en 2 pacientes por lo demás sanos con antecedentes de uso de computadoras por periodos de tiempos prolongados. La ubicación de las lesiones correspondió a sitios de presión crónica, donde la posición de las manos al usar una computadora coloca las superficies cubitales de las palmas directamente sobre el teclado y el escritorio. Tenemos por ejemplo al callo del ratón, que se trata de una lesión edematosa, bien demarcada, asintomática, de color amarillo, que se da por el contacto con la alfombrilla del ratón y soporta el peso parcial del antebrazo mientras se manipula el ratón. También tenemos por ejemplo a la muñeca de almohadilla de teclado, la almohadilla de los nudillos, los dedos de ratón y también otra lesión que fue informada que se llama dermatitis de mano hiperqueratósica por fricción en un niño de 10 años que presentó placas dolorosas simétricas hiperqueratósicas liquenificadas con erosión en el lateral de ambos dedos índices. Las lesiones se habían desarrollado 5 meses después de recibir un nuevo videojuego para Navidad en los sitios exactos de contacto directo con el controlador de videojuegos. Lipoatrofia semicircular de los muslos. Esta es una entidad clínica definida por la presencia de una o múltiples depresiones semicirculares en forma de bandas asintomáticas lineales horizontales
causadas por la atrofia del tejido adiposo subcutáneo y ubicadas principalmente en la cara anterior del muslo. Las lesiones suelen ser bilaterales, la piel y los muslos subyacentes permanecen intactos. Aunque los factores causales específicos de esta condición aún no se han identificado, una hipótesis frecuentemente propuesta es que la presión localizada y la exposición a campos electromagnéticos generados por equipos informáticos y otros equipos eléctricos combinados con una mala postura al estar sentados podría actuar como un cofactor en el desarrollo de la lipoatrofia semicircularis. Púrpura de PlayStation. La púrpura de PlayStation fue reportada en un niño de 16 años adictos a los videojuegos por Robertson y colaboradores como máculas asintomáticas marrón oxidados anguladas que involucran los aspectos flexores y laterales de cada dedo índice, pero respetando los pliegues interfalángicos proximales. La dermatoscopia de las máculas reveló un patrón de pigmentación de cresta palaré. Estas lesiones demostraron ser múltiples hematomas subcorneales digitales y fueron inducidas por traumatismos repetitivos del controlador de juegos portátil con vibración Sony PlayStation 3 y DualShock 3. Con la revolución tecnológica que estamos teniendo, los juegos han cambiado especialmente desde el mundo real a la web del mundo virtual, siendo los adolescentes los consumidores más ávidos. El uso intempestivo y diario de los videojuegos puede ser responsable de un cierto número de patologías orgánicas, incluidas las dermatosis benignas irreversibles. Para todas las manifestaciones cutáneas inducidas por fuentes de la era moderna, el cese del uso es a menudo el tratamiento más eficaz. Aumentar el nivel de conciencia puede fomentar que la industria del videojuego altere la estructura de los dispositivos relacionados con los videojuegos y que sea seguro para los dedos y el pulgar. Los consumidores también necesitan estar bien informados sobre el posible impacto negativo del uso excesivo de videojuegos. Quizás sea el momento de desconectar.